La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TI. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es el día 482 del Gobierno del Cambio y nosotros estamos aquí en Avanza el Cambio listos con información, con análisis, con opinión de los hechos que son noticia y que hacen parte del cambio en nuestro país. Este es un programa de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República. Ya estamos también listos, conectados a través de las redes sociales, de las plataformas digitales. Linda, ya se está moviendo el tema en la web. Buenos días. Muy buenos días, Yajaira. Buenos días para todos los seguidores de Avanza el Cambio. Aquí estamos hoy sábado haciéndole también un seguimiento minucioso a la 28ª Cumbre Conferencia de las Partes en Dubái. Queremos leerlos. Estamos en las redes sociales @Avanza el Cambio en Twitter, en Facebook e Instagram. Recordarles que vamos a estarlos leyendo con el hashtag Petro líder mundial. Cuéntenos ustedes allí por qué creen que el presidente de los colombianos es líder mundial. Los vamos a estar leyendo en vivo y bueno, un saludo muy especial para todos ustedes. Transmisión especial de la presencia de Colombia en la COP28. Ya les hablaba entonces Linda Jiménez. Quiero darle el saludo de bienvenida a Dagoberto Muñoz. ¿Cómo amanece? Muy bien, hoy como ustedes dicen siempre está haciendo bastante frío en Bogotá, pero aquí como siempre un gran calor humano en este segundo día y sobre todo hoy sábado 2 de diciembre. Y líder mundial Petro lo ha demostrado desde hace mucho tiempo y se ha fajado con todo lo que está haciendo en la COP28 en Dubái. Y justamente hoy les estaremos compartiendo las propuestas del Gobierno del Cambio, cómo trabajarán de manera articulada con distintos ministerios para que esas propuestas se vivan en el día a día, en las regiones y por supuesto en la cotidianidad de todos los colombianos. Nos vamos para Pereira con nuestro otro integrante de la mesa de trabajo. Matador, buenos días, ¿cómo amanece esta bella ciudad? Hola, buenos días, Yajaira, ¿cómo están? Un saludo a mis compañeros de la mesa de trabajo Pereira amaneció haciendo un calor muy chévere y esta mañana las alboradas geniales y aquí estamos al pie del cañón para esta nueva emisión. Al pie del cañón, Diana, para contarles también a todos los que nos siguen a esta hora a través de las plataformas digitales, tenemos el numeral Petro líder mundial. Los invitamos para que participen y se sumen a esta conversación. Diana, buenos días y ¿cómo amaneció? Buenos días, Yajaira, muy feliz de poderlos acompañar a todas las personas, a todos los seguidores que se conectan con nosotros. Mil gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares, hacia los sitios de trabajo, el lugar en el cual nos están viendo en este momento para llevarles información oportuna, noticias, pero también para acompañarlos y para que pasemos todos un rato ameno y descubramos también formas de cómo podemos aportar de manera positiva a nuestro planeta. 7:05 de la mañana, Bogotá amanece con una temperatura de 9 grados centígrados. Félix, ¿cómo lo recibió este nuevo día? Muy buenos días, Yajaira. De verdad que Avanza el Cambio nos permite que Colombia, el país de la belleza, se transforme y vaya hacia adelante. Yo me siento feliz porque el calor me lo brindan ustedes, los seguidores, y de verdad que estamos felices porque ayer comenzamos con el pie derecho y nos fue muy bien y hoy nos va mejor. Y es justamente todas esas apuestas del Gobierno del Cambio que estaremos comentando no solo aquí en esta mesa de trabajo, también con Matador desde Pereira, sino también con invitados, con análisis, con sus voces, con sus opiniones. Así que los invitamos desde ya a que nos escriban a través de las redes sociales con el numeral Petro, líder mundial, y ahí estaremos también conversando. Ya que estamos hablando de la importancia del cambio climático, del impacto que puede tener en todo el mundo,
queremos preguntarles cuáles son esas acciones que podemos hacer en nuestra cotidianidad y además qué es lo que más nos aterra de lo que podemos hacer que al final termina generando un impacto negativo no solamente en la comunidad en la que vivimos, en el municipio, en la ciudad, sino también en todo el mundo, Linda. Así es. Leerlos es supremamente importante en las redes sociales porque nutre este espacio que es de opinión, de debate, de análisis. Y bueno, usted lo decía, tendremos invitados con quienes profundizaremos en lo que ha sido esta conferencia de las partes, la COP28. Importante porque desde que Colombia llegó a Emiratos Árabes Unidos, las noticias positivas no se han hecho esperar y son noticias que representan desarrollo sostenible y que le apuntan cada vez más a mitigar la crisis climática, que es uno de los temas que se están tratando en esta conferencia de las partes en Dubái. Linda, pero entonces cuéntenos cuáles son esas acciones de la vida cotidiana que todavía muchas personas practican y que la dejan aterrada. Bueno, fíjese, ayer precisamente teníamos este tema sobre la mesa. Creería que uno de los aspectos en los que podríamos aportar positivamente para mitigar la crisis climática es precisamente aportar al reciclaje desde nuestros hogares. Es muy importante tener en nuestras casas las bolsas de colores y dejar en cada una de ellas esos residuos que además facilita la labor de reciclaje y que por supuesto le aporta a nuestro medio ambiente. Dagoberto, ¿y usted cuáles son esas acciones, esas cosas que todavía lo siguen asombrando de cómo afectamos el medio ambiente en nuestra cotidianidad? De verdad que me aterran las prácticas contra el medio ambiente. Me aterra porque uno se pone a ver, bueno, tenemos hijos, ustedes aún están muy jóvenes, pero ellos pueden tener sus hijos y uno empieza a pensar qué les vamos a dejar a nuestros hijos. Y es que estas prácticas de deforestación, contaminación del agua, del aire y la extracción y consumo de productos combustibles fósiles hacen que estemos dañando irreversiblemente nuestro planeta. Así que todos tenemos un papel para mejorar y arreglar nuestra casa. Todos tenemos un papel para mejorar y arreglar nuestra casa, que es esta, el planeta Tierra. Matador, desde Pereira, esas prácticas que todavía seguimos llevando a cabo y que no dejan de sorprendernos. Bueno, mira, Yajaira, ayer por la tarde estaba en la finca de mi mamá y me sorprende mucho lo poco cívicos que somos, la falta de educación que tenemos. Mire, en zona rural, en un paisaje muy bonito que se llama el Parque Nacional Ucumarí, íbamos por la carretera y lleno de bolsas plásticas, de chitos, de papitas, de botellas de agua. La gente como que le falta mucho para comprender que incluso en esos pasajes bonitos no se debe tirar basura. Entonces la gente, eso sí me aterra mucho, que en pleno siglo XXI todavía tengamos que repetir que no se bote basura ni a las calles ni a las zonas rurales. Eso me aterra. Lina, Diana, algunos temas que también hablábamos ayer, justamente Matador contaba el ejemplo de la disposición de los residuos de nuestras mascotas, de las bolsas plásticas. A mí personalmente, yo que tengo mascota, usted también tiene, es un tema que no deja, por supuesto, de preocuparnos y es la importancia de disponer adecuadamente de esos desechos. Yajaira, pero ¿sabe qué me sigue aterrando a mí? Más allá de ese aspecto que se genera, que también refleja el pensamiento individual que está teniendo actualmente nuestra sociedad, no estamos pensando en colectivo y mientras no pensemos en colectivo, vamos a seguir encontrándonos este y más tipo de acciones que nos perjudican a todos, a nuestro planeta, por supuesto, y que no estamos pensando desde luego qué futuro le vamos a dejar a las nuevas generaciones, quienes no van a poder disfrutar de la gran biodiversidad que tenemos, ni la riqueza natural y paisajística en este considerado como el tercer país, el país de la belleza. Y hay prácticas que son también muy sencillas, como si destapamos, no sé, un paquete, guardarlo en el bolso, esperar hasta el final del día en nuestras casas, si no encontramos dónde depositarlos. Todas esas acciones, aunque parezcan muy pequeñas, van sumando y son un aporte positivo para el cuidado del medio ambiente. Félix. Bueno, a mí me aterra 3 aspectos fundamentales. Primero, la indolencia. Segundo, la politización. Y tercero, la oestización del país. Me parece que eso es preocupante.
Eso es muy preocupante. Bueno, vamos a seguir analizando la participación de Colombia en la COP28. El presidente Gustavo Petro realizó una propuesta de un acuerdo multilateral para desincentivar el uso del combustible fósil. Esto dijo el mandatario de los colombianos desde Dubái esta mañana en la COP28. Gracias. Estuve hace unos 20 días en un lugar de Estados Unidos, San Francisco, en una reunión de la Asociación de Naciones del Pacífico, llamado APEC. Allí estuvo China, estuvo Rusia, estuvo Estados Unidos, protagonistas centrales de la política y de Allí estuvo China, estuvo Rusia, estuvo Estados Unidos, protagonistas centrales de la política y del poder mundial. Estuvo las Islas Fiji, Japón, Vietnam, etcétera. Algunos pueblos latinoamericanos como México, como Perú, como Chile y nosotros. Y allí habló el representante de Australia. Y anunció y lo dijo con mucho boato, llamémoslo así, que estaba dispuesto a recibir los 11,000 habitantes de Tuvalu, de las islas que allí cerca están a punto de hundirse. No de hundirse, sino que el mar se eleva y las va a tapar. Toda su población. Un gesto generoso de Australia, pero que marca una enorme derrota de la humanidad, y así lo dije en ese momento. Porque a pesar de salvar las vidas, indudablemente una cultura va a desaparecer, una nación va a desaparecer. Un etnocidio se llama a la muerte de la cultura. Y esta sería la primera, apenas de muchas, si las cosas no cambian en el mundo. La muerte de la cultura al final es también la muerte de la humanidad. Aquí en esta mesa están una representación de islas que pueden ser cubiertas por el mar. Habrían otras muchas, y habrían muchos pueblos al lado del mar, ricos y pobres, que ya estarían ante la contingencia de la reubicación, de irse, que implica de entrada la muerte de las culturas, de las costas del mundo. Allí hay mucha riqueza, allí hay mucha pobreza, pero indudablemente hay mucha cultura, mucha humanidad ya afectada. Esta es la primera línea de la extinción de la vida en el planeta, desde el punto de vista de la humanidad. Por eso no es paradójico el que estemos en un lugar donde se esté sacando petróleo, en esta misma ciudad. Es paradójico en realidad, pero va mostrando una evolución del pensamiento. Algunos nos preguntamos, ¿y por qué un país petrolero, netamente petrolero, y de los grandes países petroleros del mundo, convoca la COP28? Si es que precisamente la ciencia ha dicho a las COPs que es el petróleo, es el carbón, es el gas, es un elemento químico común a todos que se llama carbono, el que en la gran maquinaria industrial de los países más desarrollados del mundo se convierte en los gases de efecto invernadero que producen la crisis climática y por tanto el gran potencial de la sexta extinción sobre el planeta. ¿Por qué? Alguien diría, es una manera de limpiar el petróleo. Hay una tendencia en el mundo hacia ese objetivo,
la idea del petróleo, del carbono cero, la idea de petróleo cero, que sobrevive en tanto explotación y en tanto venta del petróleo, pero que quiere equilibrar la carga con otro tipo de ayudas económicas, de emisiones verdes, llamémoslas así, de tasas carbón, etc. Otros pensaríamos que es que el mundo ya se está moviendo y que ya es evidente que no se puede vivir del petróleo y que por tanto países netamente petroleros tienen que hacer una transición dura, pero inteligente y racional hacia cómo vivir sin el petróleo y sin el carbón. También es una paradoja que aquí en esta mesa, donde está la primera línea de los pueblos que pueden desaparecer por la crisis climática, esté un país como el que yo represento, porque nosotros también vivimos del petróleo y del carbón. Y porque en mi país, el simple hecho de que esté sentado en esta mesa, solicitando firmar un tratado de no proliferación de combustibles fósiles en el mundo, que implica cero exploración nueva, que incluso implica cero proyectos de explotación nueva en el mundo, dado que los actuales yacimientos ya encontrados, si se explotan, nos llevarán a una temperatura de 3 grados centígrados, es decir, al borde del colapso vital en el planeta. Allá en mi propia sociedad dirían, ¿cómo se le ocurre al presidente de ese país producir un suicidio económico, dado que nosotros dependemos del petróleo y del carbón? Y resulta que esto no es un suicidio económico. Estar aquí es tratando de detener un suicidio. La palabra exacta es en español omnicidio, la muerte de todo lo vivo, la muerte integral de todo lo existente. El omnicidio es un suicidio a la potencia planetaria. Aquí no es un suicidio económico lo que estamos planteando. Aquí estamos evitando el omnicidio sobre el planeta Tierra. Y para ello, indudablemente, no hay otra fórmula, no hay otro camino. Lo demás son ilusiones. Con el respeto del reverendo, casi decimos en Colombia, poner velas a dioses y diosas que no van a hacer el milagro, como la tecnología, por ejemplo, que no van a hacer el milagro como apariciones milagrosas de alguna técnica que nos pueda salvar, que pueda hacer salvar la existencia sobre el planeta, sino que está en nuestras propias manos la posibilidad de seguir viviendo como civilización humana en este planeta, que a miles de, o por lo menos hasta donde la investigación nos ha demostrado, es donde solo existe la vida, hasta donde podemos ver a muchos años luz a la distancia, esa vida tan valiosa, como una especie de perla única en un mar del universo, hasta donde podemos entenderlo, la única manera de salvar esa perla, algo tan hermoso como la vida, y algo tan hermoso como la expresión inteligente de esa vida que está en nosotros como especie, es suspender el consumo de petróleo, de carbón y de gas. Pareciera fácil, pero sin embargo, la paradoja nos va mostrando cómo alrededor del petróleo, del carbón y del gas hay un poderosísimo interés económico. El mayor interés económico del capitalismo actualmente existente. Y actúa para frenar los cambios. Actúa para mantener, ahí sí de manera suicida, las posibilidades de años más de ganancias que se puedan acumular en los propietarios de ese capital, que actúa de tal manera que está poniendo en peligro la vida por las ganancias, que actúa de tal manera que hoy prácticamente nos estamos enfrentando, no como decían los socialistas del siglo XIX, a una inmensa confrontación antagónica entre el capital y la clase obrera, sino a algo peor,
que estamos es ante una confrontación del capital fósil y la vida humana y la vida del planeta. Y allí hay que tomar posición. Y cualquier ser humano en cualquier parte del mundo sabría que la posición que hay que tomar es al lado de la vida. Y por tanto, como presidente de la República de Colombia, que a pesar que aún vive del petróleo y del carbón y hace esfuerzos por escaparse de él, no me cabe ninguna duda de cuál posición tomar. La posición es al lado de la vida. Y hoy en la humanidad, al lado de la vida, significa al lado de ustedes, los pueblos que en las islas están a punto de desaparecer por el gran consumo de carbono que una pequeña élite de la humanidad en un pequeño número de países está haciendo crecer sin tener en cuenta la existencia, la vida en el planeta Tierra. Gracias, muy amable. Thank you, President Petro. That was truly wonderful. Thank you for outlining the complexity of what we are trying to do. Y con ese aplauso veíamos cómo terminaba la intervención del presidente Gustavo Petro en el evento en el que se hablaba del Tratado de la No Proliferación de Combustibles Fósiles. El mandatario decía que hay que actuar del lado de la vida y ese es el mensaje que vamos a analizar a lo largo de este espacio aquí en Avanza el Cambio. Son las 7:23 de la mañana y le doy la bienvenida a nuestro invitado. Él es Manuel Guzmán Génesi, asesor en temas de sostenibilidad, transición energética y cambio climático. Además, es profesor universitario y conferencista internacional. Doctor Guzmán Génesi, bienvenido a Avanza el Cambio. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. El presidente Gustavo Petro planteaba algunos temas muy interesantes y decía que algunos califican su propuesta que implicaría 0 exploraciones nuevas, 0 proyectos de explotación en el país y en otros lugares del mundo, y hay quienes lo han calificado como un suicidio económico. ¿Cuál sería o cuáles serían los principales retos del gobierno nacional justamente para una transición a energías limpias efectiva? Los retos que tiene Colombia frente a la transición energética son los mismos retos del mundo. Hacerla de una manera gradual. Lo que el presidente ha planteado es la necesidad de que la humanidad en su conjunto se comprometa con el abandono de los combustibles fósiles. Me parece muy significativo que lo haya planteado en Emiratos Árabes Unidos. Me pregunto qué pasaría hoy en la COP28 si los presidentes de los países petroleros, si los presidentes de los países altamente productores de gases de efecto invernadero como China, como Estados Unidos, como India, como Rusia, adhieren al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. ¿Estaríamos realmente frente a una esperanza cierta, frente a una esperanza que es lo que hoy demandan esas poblaciones que el presidente acaba de señalar, de las islas del Pacífico que tienen que migrar por la subida del nivel del mar, pero también muchas otras poblaciones en el mundo que hoy se han quedado sin alimento y sin agua? La ciencia dice que alrededor de 250 millones de personas serán migrantes climáticos antes del año 2050. Esa es una cifra exorbitante. Eso debería mover la voluntad del mundo hacia el abandono de los combustibles fósiles. Para nosotros ese abandono significa cambiar nuestro principal rubro de divisas en la economía. Por supuesto,
pero hay que hacerlo de una manera gradual, que es lo que el presidente ha planteado. Yo celebro la presencia de Colombia en el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y también en otro tratado que el presidente firmó recientemente, que se llama Más allá del petróleo y del gas, con otros países. Profesor Guzmán, precisamente esa esperanza de la que usted habla, anoche lo escuchaba en entrevistas con Alma de País y era ese el mensaje que usted compartía también, la importancia de esta cumbre, que los líderes mundiales estén precisamente allí trazando estrategias para acordar algo tan importante como es disminuir los efectos del cambio climático. Quiero traer ese discurso del presidente Gustavo Petro al Caribe colombiano concretamente. Hablemos del fenómeno del Niño y esa influencia directa que tiene con la crisis climática que estamos viviendo, no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Bueno, el fenómeno del Niño, que es un fenómeno natural, se intensifica en virtud del cambio climático. Todos los fenómenos naturales, también el fenómeno de la Niña, también las lluvias, también los fenómenos de sequías, todo, también las altas temperaturas, especialmente hablando del Caribe colombiano. Yo creo que el Caribe colombiano está en mora de adaptar sus planes de desarrollo, de incorporar los temas de la crisis climática a la protección de la salud pública. Las olas de calor que se están viviendo en el Caribe colombiano, que se vivieron en los meses anteriores, deben significar una alerta para los servicios de salud preventivos, porque las olas de calor producen una cosa que se llama golpe de calor. Ese golpe de calor produce muertes. Han muerto en Europa, me imagino que también en el Caribe. Lo que ocurre es que no tenemos el mismo nivel de estadísticas pertinentes y confiables entre nosotros, como sí sucede en Europa, para conocer cuántas personas han muerto en nuestras ciudades cálidas a causa del calor. Yo creo que este es un desafío de las ciudades, de los municipios y de los nuevos gobernadores y alcaldes del Caribe colombiano. Profesor Guzmán Genesi, pues usted es un ambientalista y ha formado a muchos ambientalistas en nuestro país que hacen unos estudios muy importantes sobre lo que está sucediendo. El presidente hablaba ahí y los estudios lo dicen, si seguimos consumiendo combustibles fósiles, pues va a haber un aumento a 3 grados, de 3 grados. Sería un suicidio. Hablaba de las islas Fiji que van a quedar inundadas, pero en nuestro país, acá también tenemos algunas islas. ¿Qué podría pasar en un futuro próximo? Lo que podría pasar es exactamente lo que está pasando ya en las islas. No es simplemente el tema, como lo dijo el presidente, de que el mar tape a las islas. Eso sucederá probablemente en muchos años más, pero lo que en el inmediato futuro va a suceder y ya está sucediendo en otras islas como Marshall, como otras islas cercanas a Tuvalu, consiste en que el mar entra temporalmente y vuelve y se retira, pero en esa entrada contamina los pozos de agua dulce. Las islas tienen agua dulce que debe ser protegida principalmente de la salinidad del mar. Entonces, al quedarse estas islas sin agua dulce, que son pocos los pozos que se tienen, estoy pensando en San Andrés, estoy pensando en Providencia, el problema relacionado con el agua es grave y por estas razones los habitantes de estas islas tienen que emigrar.
Profesor, retomando el tema del Tratado de la No Proliferación de los Combustibles Fósiles que propone el presidente de la República, Gustavo Petro, ¿usted considera que vamos a encontrar en esta cumbre la voluntad política para poderlo realizar, para que estos países que generan gran contaminación de carbono puedan cambiar y acelerar esa transición energética? No. ¿Qué se podría hacer ante esta propuesta? Pues que eventualmente por el tema económico puede llegar a verse como un suicidio, pero como lo decía el presidente de la República, de la manera de no realizarse se podría llegar a convertir en un omnicidio, es decir, que todos los seres vivos sobre la Tierra terminamos muriendo. Es lo que está pasando. El presidente se preguntó sobre la paradoja de que se convoque a una cumbre en un país petrolero cuyo sultán, el hombre que está presidiendo esta COP28, tenía una agenda con 28 países no para detener la producción de gases de efecto invernadero, sino para exportar petróleo. Esto lo reveló Financial Times y otros medios de Europa. Esto no solamente es paradójico. Profesor Guzmán Genesi, sí. Ahí es importante hacer hincapié en algo. En uno de los pronunciamientos que tuvo el mandatario de los colombianos, él decía, esa transición energética tiene dos fuentes. Una de ellas es obviamente la mitigación de este problema de erradicar al 100% la explotación de los combustibles fósiles, pero también decía que es importante la adaptación, cómo los seres humanos nos ubicamos en el territorio para que las afectaciones o los daños irreversibles que pueda tener esa transición energética pues no terminen acabando con la vida humana. Adaptación y mitigación van de la mano. Las dos cosas tienen que hacerse al mismo tiempo. Pero permítame y retomo el pensamiento que había empezado acerca del sultán. El presidente habló de una paradoja. Yo le agregaría la palabra vergüenza. Es una vergüenza que ante la realidad de muerte, que significa lo que en la reunión a donde el presidente estaba, se constató. Personas de islas que se tienen que ir porque se les acabó la tierra donde viven. Ante esa realidad, ante la realidad de personas que han muerto por calor, se pretenda continuar y se pretenda desconocer los datos de la ciencia sobre la necesidad de la economía de abandonar los combustibles fósiles. A mí me parece que el tema del dinero entregado por Emiratos Árabes para el Fondo de Pérdidas y Daños que se viene celebrando desde la cumbre anterior, trató de opacar la vergonzosa agenda del sultán. Y me parece que hay que sacar a la luz pública esta vergüenza, no solamente de él, sino de Naciones Unidas. La cumbre del clima no se ha debido hacer en un país petrolero y no se debe volver a hacer en adelante en un país petrolero porque nadie cree en la imparcialidad de un presidente de una petrolera, de un país petrolero, con relación al abandono precisamente del petróleo. Profesor, pero ¿usted cree que un fondo como este de pérdidas y daños como el que se creó de urgencia, como usted lo dice, donde Dubái aportó 100 millones, Alemania 100 millones, Estados Unidos 17.5, Japón 10 millones, ¿es suficiente para algo? ¿Qué se podría hacer con eso? No, es otra vergüenza. La ciencia ha hablado de 15 billones de dólares, billones, y están poniendo unas pequeñas cantidades para dar a entender
y lo hacen el primer día de la cumbre, a mi juicio, para dar a entender que es un gran logro. Yo me pregunto por qué se celebra esto. ¿Por qué tenemos que celebrar una cosa que se llama pérdidas y daños? ¿Por qué más bien no nos preguntamos por qué suceden las pérdidas y en qué consisten los daños? Los daños consisten en que la gente se muere. Los daños consisten en que no hay alimentos. Las pérdidas significan que se perdió la posibilidad de vivir en el territorio donde yo vivía. ¿Eso hay que celebrarlo? ¿Y hay que celebrar 100 pesos? Yo me hago esas preguntas. Y hay preguntas justamente del sexto integrante de esta mesa de trabajo desde Pereira. Matador, adelante. Buenos días, doctor Guzmán, ¿cómo está? Bien, Matador, buenos días. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que usted ha dicho, entonces esta COP28 es una farsa, porque si es una reunión para ver cómo salimos del problema de descarbonizar el planeta y se van a hacer negocios de petroleras, entonces estamos ante una gran farsa en esta COP28. ¿Le estamos lavando la cara a los petroleros, sí o no? Estamos ante una gran farsa, Matador, que usted debería poner en una de sus hermosas caricaturas. A mí me parece que el sistema de las Naciones Unidas debe reformarse, que el sistema de las COPs debe reformarse. Esto poco a poco se ha venido convirtiendo en una gran fiesta anual de los lobistas de toda naturaleza. Ayer miraba yo una noticia que decía que hay alrededor de 70,000 personas en la COP28 y que la delegación de Colombia es cercana a las 400 personas, no la delegación oficial, sino todas las personas que por Colombia están allí. A mí me parecen unos números absolutamente vergonzosos. Quiere decir que 70,000 personas estuvieron en la cumbre gastando viajes de avión y produciendo esta gran cantidad de contaminación. ¿Para qué? ¿Para oír al sultán? ¿Para oír lo de pérdidas y daños? Bueno, a mí me parece que esto tiene que reformarse. Sí, Perfecto. sin duda es inquietante y bueno, usted lo dice y yo podría definirlo entonces, estos serían pañitos de agua tibia, porque vemos que nuestro país, que además de ser verde, su matriz económica hace muchísimos años está enfocada en esto, en la explotación de los combustibles fósiles. ¿Qué queda entonces para Colombia si un país, ejemplo, que además sus ingresos fiscales dependen del petróleo, no puede dar el paso hacia esa transición energética? Lo que pasa es que el mundo no está para pañitos de agua tibia. El mundo está para una intervención radical de la economía. La ciencia dijo después de 2015, después del Acuerdo de París, que antes del año 2030, todas las economías del mundo deberían estar preparadas para abandonar los combustibles fósiles. En eso consiste la transición energética, en preparar la economía de una manera gradual antes del año 2030, para que antes del año 2050 no haya carbono en el mundo. Teníamos la gran década, que era 2020-2030, de la cual ya hemos cumplido 3 años. Y después vamos a tener todavía 20 años para continuar el proceso de transición energética. Esto hay que hacerlo de una manera atendiendo los llamados de la ciencia, atendiendo lo que la ciencia está diciendo. Ya lo menciona usted que
es importante reformar todo el sistema de la COP, Matador, que justamente también está avanzando mientras el programa recorre una caricatura sobre el tema principal del día. Tiene más preguntas, Matador, adelante, y lo escucha nuevamente el profesor que está conectado con nosotros. Bueno, profesor, es paradójico que, mire, el año pasado se rompió el récord de vuelos simultáneos alrededor del mundo y se habla que el 1% de la población más rica del planeta contamina el 17%. ¿Creería usted que si no hablamos aquí de cambio climático y lucha de clases, es un canto a la bandera, estamos votando corriente con el tema? Sí, a mí me parece que es la primera vez que la humanidad se ve enfrentada a un problema verdaderamente global. No es simplemente un problema de ricos y pobres, porque a los ricos también los afecta el cambio climático, afecta sus economías. Los huracanes golpean también en los países ricos. A mí me parece que esto es un problema de la ética humana y es un problema del pensamiento humano colectivo relacionado con la manera de vivir, que lo que en últimas tenemos que cambiar colectivamente, esto no se puede cambiar individualmente, es la manera de entender el crecimiento, la manera de entender el desarrollo, la manera de entender la vida colectiva, las prioridades relacionadas con los niveles de consumo, las prioridades relacionadas con el bienestar, las prioridades relacionadas con el cuidado de la vida y de la naturaleza. Todos estos criterios están más cercanos de la ética pública que de la economía. Me parece que esto involucra a toda la humanidad. Estamos en Avanza el Cambio, profesor Guzmán Génesi, menciona usted los principales retos como éticos, financieros y también de voluntad política para lograr un cambio climático efectivo. En un momento regresamos con usted porque también queremos contarles que hoy el presidente Gustavo Petro se reunió con el presidente de Emiratos Árabes Unidos. Ven ustedes en pantalla las imágenes de este encuentro. El presidente Gustavo Petro se refirió a la urgencia de enfrentar la crisis humanitaria que atraviesa La Guajira acá en Colombia. También acordaron importantes inversiones para abordarla, que incluso incluyen la construcción de un hospital para el departamento aquí en Colombia por $40 millones, así como acciones de promoción de turismo sostenible en La Guajira. Además, los dos presidentes y sus delegaciones dialogaron sobre las negociaciones y las necesidades también de Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Emiratos. Ya culminó también la fase de acuerdos técnicos, reiteraron el respeto de ambos países por los temas ambientales. El presidente Gustavo Petro invitó además a su homólogo a visitar Colombia, especialmente a La Guajira, y seguir fortaleciendo el lazo que ya se creó entre estos mandatarios. Esta reunión bilateral fortaleció los lazos y profundizó también la importancia de generar confianza entre los países árabes y Colombia. Ahí vemos las imágenes entonces de este encuentro entre el presidente de Estados, del presidente Gustavo Petro y el presidente también, que nos va dando también idea y también la ruta que se trabajaría de manera conjunta entre ambos países para mejorar la situación relacionada con el medio ambiente en La Guajira. Profesor Guzmán Génesi, regreso con usted justamente para preguntarle sobre estos retos que usted mencionaba, éticos, de finanzas, del clima, también de voluntad política. ¿Cuáles son los principales que enfrenta el mundo, no solamente con esta propuesta de desincentivar el uso de combustibles fósiles en Colombia, sino también en el mundo? ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo está el ambiente y el compromiso de todos los países para que finalmente esto sea posible? Muy bueno que venga el sultán, en primer lugar. Que venga La Guajira. Lo recibiremos como se lo merece. El principal desafío de la sociedad en su conjunto
Yo creo que más allá del desafío de los gobiernos, que es el de acelerar las transiciones hacia una economía libre de carbono. Pero yo creo que el principal desafío de la sociedad es entender la índole del problema. Ya no estamos frente a una crisis ambiental, como se decía en 1960. Ya no estamos frente a una crisis frente a la cual estrategias como el reciclaje de un vaso, la apagada de un interruptor cuando yo salgo de esta habitación, el ahorro de agua en la ducha, etcétera, son suficientes. Profesor, de acuerdo a lo que usted menciona, si este tipo de reuniones se convierten en pañitos de agua tibia y si no funcionan las COP, ¿qué podría llegar a funcionar? ¿Qué podríamos llegar a hacer si tampoco lo que hacemos de pronto como reciclar un vaso en nuestros hogares cumplen el efecto deseado para lo que hoy ya está pidiendo nuestro planeta en cuanto al nivel de contaminación que tenemos? Porque recordemos que, si bien es cierto, no se pudo llegar al límite que se pidió o que se establecía en 2010, que era esa reducción de emisiones contaminantes, y por el contrario, desde entonces a la fecha hemos logrado aumentar en un 12%. ¿Qué podría llegar a funcionar? Una ciudadanía mejor informada. Pienso que la esperanza está en la ciudadanía, pero especialmente en la ciudadanía que hoy tiene menos de 5 años. Esa ciudadanía necesitamos educarla. Por lo tanto, hay que hacer una revolución educativa. Hay que informar a la ciudadanía lo que está diciendo la ciencia. Creo que ahí está la esperanza, en un mayor compromiso de los ciudadanos del mundo. Y con la ciudadanía que ya tenemos de avanzada edad, más de 5 años, ¿qué podríamos llegar a realizar? Teniendo en cuenta que pues también en su gran mayoría la tenemos ya, ¿cuáles serían esos procesos pedagógicos que se podrían llegar a adelantar con ellos? ¿Desaprender, reaprender? ¿Cuáles serían? Conocer la ciencia, conocer los datos de la ciencia con relación a el tema de la crisis climática. Eso hay que hacerlo desde los colegios, desde las universidades, conocer los desafíos de la transición energética, los desafíos de la descarbonización de la economía. Hay una gran tarea educativa por delante que debemos cumplir. Bueno, profesor Guzmán Genesí, dicen que una sola golondrina no hace verano. Y aunque el papel que está cumpliendo el presidente Gustavo Petro en Dubái es muy importante y se ha reunido con muchísima gente con ese portafolio que ha llevado, él también ha logrado hacer el bloque latinoamericano, Lula da Silva y otros países, y han presentado ya unas propuestas. ¿Qué tanto valor puede tener esto? Que ya no sea solamente Colombia, sino el bloque de Latinoamérica. Por supuesto, hay que trabajar unidos. Latinoamérica tiene que trabajar unida. Desafortunadamente, el gobierno reciente de Argentina no creo que sea un aliado ideal para este tipo de propósitos, porque ese señor niega el cambio climático. Entonces, no lo veo fácil por allí, pero evidentemente el camino es la unión de todos. Una unión de todos, profesor, que además tendrá un enfoque regional. Félix, la importancia también de que estos temas estén enfocados en las pequeñas localidades, en las regiones del país. Manuel, un buen día, y de verdad preguntarle lo siguiente. Todo ese discurso que se dice dentro y fuera del país, ¿cómo llevarlo a las regiones? Máxime que allí hay nuevos gobernantes, hay concejales, hay diputados, hay alcaldes, hay gobernadores. Y este gobierno del cambio, ¿qué estrategias debe plantear? Porque es que se vende de manera perversa que eso va a ser un corte total, y no
de manera gradual, como lo dice el señor presidente. Entonces, nos gustaría que usted, con toda esa experiencia que tiene, nos ayude a pensar y ayude a pensar a esos gobernantes que van a entrar en el 2024. Todos los gobernantes que van a entrar el 1 de enero de 2024, no solamente los gobernadores, sino los alcaldes, deberían facilitar la creación de asambleas ciudadanas por el clima. Deberían propiciar desde la institucionalidad del Estado que los ciudadanos se apersonen del problema de la crisis climática y se autoconvoquen en asamblearios del clima. Esta experiencia ya funciona en Europa, en algunos países de Europa. Nosotros debemos hacer asambleas ciudadanas por el clima a la colombiana para que haya más educación, más ciudadanía y más veeduría con respecto a los planes de la política pública. Profesor Guzmán Hennessy, usted ha hablado de la urgencia de actuar, de la importancia de unos cambios en el mediano, también corto y largo plazo. Me gustaría terminar preguntándole sobre cuál es el calendario mundial, es decir, ¿cuál es el tiempo que tenemos para actuar? Han hablado de algunas fechas como 2030. Cuéntenos, ¿qué tiempo tenemos y cuál es el límite? El tiempo es ese. Preparar la economía antes de 2030 para que en 2050 no haya combustibles fósiles moviendo la economía y haya una economía movida por energías renovables, por otras formas, no solamente de producción de energía, sino de consumo más moderado, de estilos de vida que evidentemente deben cambiar en este sentido y de una ciudadanía más educada. Yo creo que esos son los puntos que deberían estar en la agenda del mundo a partir de ya, del momento. Profesor Manuel Guzmán Hennessy, asesor en temas de sostenibilidad, gracias por haber estado con nosotros aquí en Avanza el Cambio, analizando la urgencia, la importancia y el enfoque que debe tener la política pública en el mundo, justamente para mitigar el impacto del cambio climático. Feliz día. Bueno, muchas gracias. Feliz día a todos. Nosotros seguimos aquí en Avanza el Cambio. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando sobre la participación de Colombia en la COP28. También vamos a leer los mensajes que ya nos están enviando a través de las redes sociales aquí en Avanza el Cambio, un programa de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República. Ya nos vemos. Los colombianos y las colombianas merecemos tener una vida digna. Por eso queremos que todos los sectores se comprometan con las reformas para lograrlo. Es hora de unirnos alrededor de nuestras diferencias para sacar adelante reformas que salden deudas históricas y nos permitan construir la nación equitativa, democrática, próspera, segura y en paz que tanto queremos. Así cambiaremos nuestro destino con justicia social. Juntos llegamos más lejos. Queremos hablarte de una belleza que parece que hubieras visto, pero que de verdad no conocías, del llano que se vuelve selva. Y de la selva que es pulmón del planeta y lugar sagrado de pueblos ancestrales. Queremos que viajes, que vayas más allá del reel, de TikTok. Y es que este viaje inició hace tiempo, a caballo. Cuando los vaqueros encontraron entre el llano y la selva un paraíso para vivir, donde desde un cerro azul se descubre que el pasado está más presente que nunca. Aquí Colombia se hizo bajo el sol que se funde entre la tierra y el cielo, junto a ríos repletos
repletos de cachamas, cultivos de yuca y lugares majestuosos como el Cañón del Huéjar. Aquí el arpa se acompaña de tiples y maracas, de los más bellos cantos, esos que hoy escuchas en medio del arreo y el ordeno. Esta es la belleza de la que te hablamos, la que hace miles de años se dibujó. Un par de kilómetros más allá, selva adentro, en la lindosa y Cerro Azul. La misma que inspiró la historia de los pueblos Bora, Huitoto, Macul y un sinfín más. Todo esto lo vivimos acá, en Colombia, el país de la belleza. Una belleza diferente que no has visto, que se puede vivir en una ciudad moderna y llena de innovación, que vive rodeada de montañas con aroma a café, pueblos que son color, ríos de aguas cristalinas, aves exóticas y valles colmados de flores. Queremos que veas cómo se admira el mundo desde la Piedra del Peñol en Guatapé, la majestuosa roca que entrega las mejores vistas del paisaje cafetero, y que luego viajes un par de kilómetros a Nariño, a Santo Domingo, y te relajes en hermosos termales. Estás aquí, donde el café cuenta una historia. Y la alegría se saluda con un "Ave María, pues". Estás en los Andes Occidentales, una de las regiones del país de la belleza, Colombia. Existe un lugar en el que las tradiciones saben a chocolate con queso y ajiaco. Aquí se camina por pueblos de calles empedradas, de esas que cuentan nuestros indígenas. Y esas calles se encuentran con avenidas y edificios, con caminos que llevaron la ruta libertadora. Porque aquí la historia se escribió entre páramos y caminos de herradura, con caminos que te llevan a leyendas únicas como la del Dorado, con un presente que guarda todo nuestro pasado. Esta es tierra de páramos y valles, de lagunas de color y con parques que guardan secretos e historias de nuestros indígenas. Esta es la belleza que desconocías, pero que hoy te sorprende. La de los Andes orientales colombianos. Colombia, el país de la belleza. Estamos en Avanza el Cambio, el programa de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República. Hoy es sábado 2 de diciembre, ya segunda emisión también de esta nueva era de Avanza el Cambio, así que estamos muy felices de estar hoy aquí con todos ustedes, además hablando de un tema tan importante que es responsabilidad de todos los habitantes del planeta Tierra y es cuidar el medio ambiente. Ya nos están llegando mensajes, nos están reportando sintonía, también dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Linda, ¿qué está pasando ahí con el numeral Petro líder mundial? Yajaira, hoy es sábado y el cuerpo lo sabe que tiene que trabajar y llevar las buenas nuevas del gobierno del cambio. Yo me estaba tomando un cafecito y vea que nos acompañan muchos seguidores de Avanza el Cambio a lo largo y ancho del territorio colombiano. Quiero saludar de manera muy especial. Aquí está Julio Henao de Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda. Lucila Gómez en la capital de Colombia. Emiro Licona en Cartagena. Ay, qué rico Cartagena, ¿no? Qué delicia. Delicioso. ¿Qué tal la playita? Repórtenos el clima hasta ahora, cómo Sí, está sí, la sí. temperatura, porque Y aquí en nos Bogotá ¿Ya salió el sol? Nos invitan de paso. ¿Y desde dónde nos están viendo? Es importante saber desde qué regiones, desde qué municipios. Mira, Saludamos, mira,
Esto es interesante porque hay varias regiones del país congregadas aquí. Elio Campos de Chaparral, Tolima. Oh. Chaparral, Tolima. Sofía Montaña, desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Sofía desde Paipa, Boyacá. Bendiciones, me encanta su programa. A nosotros nos encanta entrar a sus hogares, tomarnos el cafecito con ustedes y bueno, llevarles todos estos hechos positivos que tienen el sello del gobierno del cambio, abanderado por supuesto por el presidente Gustavo Petro desde Bogotá, la Casa de Nariño. Bueno, y aunque el tema que estábamos tratando con el profesor lo deja uno un poquito desconchinflado. Sí, un poco Sí. bajo de nota, Sí. sabemos que estamos en Avanza el Cambio y hay propuestas muy importantes para que tanto nuestro país, Latinoamérica y el mundo pueda tomar esos consejos, ese portafolio, adaptar ese portafolio que lleva el presidente Gustavo Petro a Dubái y que pues los países se unan a ello para poder hacer frente a ese cambio climático. Recordemos, hoy es 2 de diciembre, hoy es sábado. Hoy es sábado, ya huele no solamente a café, que nos lo hace personal de logística que participa en este importante programa, que también les damos las gracias y les contamos que no solamente somos estas caras visibles que ven en esta mesa de trabajo, sino detrás también hay unos compañeros que se dedican diariamente, mujeres y hombres que integran este gran equipo de Avanza el Cambio para poder acompañarlos a ustedes, llevarles la información oportuna y desde luego contarles cómo avanza el cambio. Compañeros de la mesa, yo creo que no nos baja la nota lo dicho por el profesor, más bien nos aterriza ante una realidad que está muy cercana, que no es una invención de terceros, sino es un estudio sobre la realidad del planeta. Entonces, me parece que ahí es donde nosotros los medios tenemos que decirle a la audiencia, a los seguidores, a todas estas personas, lo que está pasando, con veracidad, con sentido de la verdad. Porque es que resulta que como se politiza todo, el comentario político, el comentario económico, el comentario social, y entonces se desvirtúa en esencia la verdad. Entonces lo que necesitamos es que la audiencia mire, escuche y vea hacia dónde apunta esto que propone el señor presidente Gustavo Petro. Es que no aguanta, no esperamos más, no hay tiempo. No hay tercer tiempo, hay un tiempo y el tiempo se agota. Linda, como usted decía, escuchar al profesor nos dejó un poco desconchinflados. Sí, total. Pero es momento de actuar. Están los mandatarios, están los grandes tomadores de decisiones haciendo los acuerdos necesarios y nosotros como ciudadanos también debemos tener el compromiso de actuar, tener el compromiso de ir haciendo cambios, de ir haciendo ajustes matador para poder ir viendo entonces ese trabajo conjunto entre política pública, entre toma de decisiones, pero también la actitud de nosotros como ciudadanos. Oiga, hubo alguien que se echó una peluqueada. Usted no estaba así ayer. Sí, el cambio climático me tumbó el pelo. Matador, hablaba usted de lo que están haciendo. Bueno, lo vimos también que en Medellín, también en Pereira y en varias ciudades en la mañana, lo que se llama las alboradas. ¿Cómo estuvieron para iniciar este diciembre? No dejaron dormir. Imagínense, hay que madrugar a leer sobre el programa y no dejaron dormir, pero bueno. ¿Desde qué horas? ¿Desde qué hora lo despertaron? Muy bonitas. Pero mire, hay una noticia que particularmente me llama mucho la atención. En Medellín se quemaron 4 personas con pólvora y se quemó, y uno de ellos es un niño. Entonces no aprendemos, seguimos con estas prácticas como, sí, muy bonitas y todo, pero muy peligrosas. Bueno, pero retomando el tema, el tema del doctor Génesis, algo muy chévere y muy bonito que me pareció. Ahorita estamos hablando que nos desconchinfló. No, a mí me parece que tenemos que estar centrados en la realidad y esto no da espera. El cambio climático es ya. Y lo que tenemos que hacer en este tipo de programas es darle al ciudadano, obviamente esperanzas, pero hablando desde la verdad, así sea muy cruda, porque eso genera en el ciudadano credibilidad en el medio. Otra cosa que me pareció muy bonita que dijo el doctor, y es una palabra que me encanta, es
hay que educar. Todos estos temas ambientales, todos los temas ambientales, temas de la paz, temas de país, temas de reconciliación, todo parte de la educación. Porque un pueblo educado, una ciudadanía educada, no se deja meter los dedos en la boca con fake news o con mentiras. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en este programa es educando una ciudadanía para que no le vengan con mentiras o con cuentos. Entonces, eso me gusta mucho, educar. Ya lo decía usted, Matador, el cambio climático es ya y la pedagogía es la que hace la diferencia para que todos podamos entender y comprender todas estas decisiones de los grandes mandatarios. Y en la madrugada de aquí de Colombia, el presidente Gustavo Petro, junto con la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, atendieron a los medios de comunicación que cubren la visita de Colombia a Dubái. Además, hicieron importantes anuncios. Vamos a verlo. Señor presidente, habla usted de un portafolio. ¿De cuánto es este portafolio y qué espera llevar a Colombia en inversión? Aproximadamente son 34.000 millones de dólares que se distribuirían en la transición energética, uno, que es lograr 100% de energía limpia para Colombia y mucha energía limpia exportable para el mundo, con lo cual podríamos reemplazar nuestras divisas que hoy salen del carbón y del petróleo. Adicionalmente, inversiones en turismo y en una economía productiva, industria, agricultura, limpias. Es decir, que no utilicen ni carbón, ni petróleo, ni gas, y que puedan, a través de esos productos, competir con mucha fuerza en el mercado mundial, si hablamos de exportar, y en la economía colombiana en su mercado interno. Estas son básicamente las inversiones en lo que llamamos mitigación. Pero hay otro gran frente que se llama adaptación, que es cómo nos distribuimos en el territorio de tal manera que la variabilidad climática no nos mate o no produzca graves daños en nuestra existencia. Eso tiene que ver con rescatar la selva amazónica, eso tiene que ver con respetar los grandes espacios del agua, eso tiene que ver con una política de poblamiento diferente a la que hoy tenemos, eso tiene que ver con la reforma agraria, eso tiene que ver con unas ciudades resilientes. Si usted mira aquí en Dubái, donde estamos en este momento, ellos que no tienen grandes vegetaciones de sombra, que nosotros sí tenemos, es el desierto, han tenido que construir grandes plataformas con inmensos costos para producir la sombra y guarecerse del sol. Nosotros, que tenemos ciudades donde pudiera haber vegetaciones esplendorosas, formas de terreno brando, de pastos, de vegetación, no lo estamos haciendo. Y estamos condenando ciudades hacia las olas de calor y por tanto a la posibilidad de que mueran muchos de sus habitantes sin necesidad. Presidente, habló usted de límites en cuanto a exploración y explotación de carbón y petróleo. ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde se puede explotar y explorar? Es que ya el límite lo puso el mundo. Si usted mira ya las cifras de hoy, tenemos que la cantidad de reservas ya encontradas de petróleo, de carbón y de gas, si se usan, llevarían al planeta a un calentamiento de 3 grados centígrados, el doble de lo que se propuso como meta la humanidad. ¿Eso qué significa en la práctica? Que prácticamente habría una catástrofe alrededor de todas las cadenas vitales del mundo, incluido el ser humano. Es decir, ya el carbón, el petróleo y el gas que existe, si se explota, si se consume, puede producir la extinción de la vida en el planeta Tierra. Luego la pregunta es, entonces, ¿para qué queremos más? ¿Para qué queremos explorar más? Por eso está en camino un tratado, del cual vamos a ser firmantes a la 1 de la tarde de hoy, que es el tratado de no proliferación de combustibles fósiles en el mundo. No más, ya llegamos al límite. Lo que viene es el descenso. Y ese descenso obviamente puede afectar la economía colombiana si no preparamos la economía colombiana a sustituir
sobre todo en nuestras exportaciones, este tipo de materiales. Pero lo asignado para explotación se respeta. Sí, claro, son contratos vigentes. Presidente de Prensa Rural, quería hacer una pregunta con relación a un tema también que es una tragedia en Colombia, la deforestación, producto de las economías extractivas, especialmente en el Bajo Cauca antioqueño, en otros territorios. Usted habla de cómo desde acá se contaminan los ríos y el Golfo de Maracaibo desde Colombia por esa producción de oro. ¿Eso está articulado también a esa dinámica, a esa perspectiva que ustedes están planteando? Sí, obviamente, pero voy a dejar que la ministra de Medio Ambiente conteste esa pregunta sobre cómo va la deforestación y la lucha contra la deforestación en Colombia. Sí, de acuerdo. Primero, decir que es un proceso en donde cambiamos la perspectiva de fondo y la lucha contra la deforestación es una lucha integral que incluye un acuerdo social con las comunidades para generar alternativas y unas alternativas que regeneren los ecosistemas sistemáticamente. Lo hemos estado avanzando en la Amazonía gracias a esas comunidades campesinas, gracias a ese pacto con los pueblos indígenas. Hemos logrado el año pasado reducir en un 34% la deforestación en la Amazonía con respecto al año 2021 y las alertas en este año 2023, comparado con alertas, porque todavía no tenemos las cifras finales de deforestación, entre enero y septiembre ya muestran una reducción en la Amazonía del 70% con respecto al año pasado. Hay una decisión política de las comunidades de cambiar ese ciclo con el trabajo de la mano con el gobierno, pero hay retos de la paz total que tenemos que trabajar. Lo que usted pregunta del Bajo Cauca, estamos también en ese proceso de estructuración para lo que con el presidente y todo el Consejo de Ministros, cuáles son las alternativas productivas en el Bajo Cauca para detener la depredación territorial de la minería de oro ilegal. Y estamos trabajando precisamente en esa estructuración, va un poco más atrasado, pero hay alternativas territoriales que incluyen el oro que podrían ayudar a regenerar esos ecosistemas. Aquí lo que presentamos en este portafolio son las economías de la regeneración ecológica, economías que sistemáticamente nos den más biodiversidad, nos den más agua, nos den mejor territorio, y no economías que sistemáticamente, por el contrario, depredan el territorio, y es un tema urgente para la adaptación climática del país. El gobierno anterior trató de manera de guerra al campesinado en la lógica de parques nacionales sin campesinos. ¿Cuál va a ser la propuesta, la política del gobierno del cambio en cada de la participación de estas comunidades rurales? Pues Parques Nacionales tiene una política totalmente diferente, es el trabajo de la mano con los campesinos que habitan parques. Hay una economía de la biodiversidad con esos campesinos dentro de los parques, pero también se está trabajando en procesos de reasentamiento de algunas de esas familias que lo quieren así. Entonces ha sido un trabajo de concertación y de trabajo de mejorar la calidad de vida, tanto así que en el plan de desarrollo precisamente hay un artículo para que se puedan mejorar algunas infraestructuras básicas de las comunidades que están en parques. Entonces aquí es parques con la gente, no parques contra la gente. Presidente, hablemos de la colaboración. Usted dice, ya la ministra pone sobre el tema del paz total, va de la mano, por supuesto, con toda esta situación ecológica. El ELN nos ha instalado la quinta mesa. ¿Qué está pasando? ¿Cómo va ese tema? Estamos aquí en Dubái, así que me mandas a un punto de la geografía en donde no estoy presente, que es México. Presidente, habló de la cooperación sur-sur, África y América como potencialidades para descarbonizar el norte. ¿Cómo se hace para que toda América Latina pueda trabajar en conjunto? Mira, yo creo que África es más consciente en sus reuniones de presidentes, de líderes y de la sociedad africana, y en su propia diversidad, es más consciente de su potencialidad. Se expresa en estas reuniones, vienen unidos, tienen ya un discurso muy fuerte, tienen proyectos concretos. América Latina está más dispersa, lamentablemente. Mientras África ha logrado una unidad alrededor de lo que sería su propio crecimiento verde y saben de su potencialidad en energías limpias, América del Sur, fundamentalmente, que las tiene, que tiene esa misma potencialidad, quizás más, los grandes vientos de la Patagonia, el desierto en Perú, en Chile, los grandes afluentes de agua que cruzan toda la América del Sur y que nacen en nuestro propio país, entre otras cosas, nuestros dos mares. Todo eso hace que América del Sur debería tener mucha más conciencia de sí misma
respecto a su papel en la descarbonización de la economía del mundo. Pero a diferencia de África, América del Sur está aún muy amarrada a la vieja economía, a la explotación del gas, del carbón, del petróleo. Países enteros viven, como en el caso venezolano, como en el caso guyanés. Fíjate que ya hay un conflicto alrededor del tema petrolero allí. Y eso hace que nos anclemos en el pasado y que a diferencia de los africanos no veamos el futuro, nuestra propia potencialidad. Acaba de firmar, por ejemplo, que va a formar parte de la OPEP. Pareciera Pues, como que es al contrario de lo que se está son proponiendo. nuestras ambigüedades. En la pasada COP en Egipto, el pabellón de Colombia quedaba al frente del pabellón de Brasil. Colombia allí lanzó la política de salvación, de recuperación de la selva amazónica como un eje fundamental en la COP 27. El pabellón de Brasil estaba desocupado. Y estaba desocupado porque el gobierno de ese entonces lo que quería era acabar con la selva amazónica. Son las ambigüedades de nuestro continente. Y mi llamado como presidente de Colombia es a que profundicemos ya el camino del futuro. No hay marcha atrás. No podemos volver al petróleo, al carbón, no podemos volver al gas como las materias de la riqueza suramericana. Nuestra riqueza es otra. Nuestra riqueza es el conocimiento, nuestra diversidad, nuestro enorme potencial de energías limpias. ¿Le preocupa que haya gobiernos negacionistas sobre el cambio climático, como es el caso de Argentina ahora? Bueno, me metes en un problema diplomático, pero en Colombia hay un negacionismo. O sea, mientras nosotros estamos hablando aquí, más o menos en coherencia con buena parte de la humanidad que se congrega aquí, en la política interna colombiana están diciendo que lo que estamos diciendo aquí es una tontería, que no tiene sentido. Hay un negacionismo en todos nuestros países, y yo creo que en el mundo. Es creer que efectivamente no está pasando nada, que aquí no se calienta. Esta ciudad ya ha tenido 52 grados de temperatura. Es insostenible. El gran paraíso del capitalismo, que es Dubái, ¿cierto? Que es el turismo de los ricos del mundo, pues resulta que no es sostenible porque tiene temperaturas que pueden llegar a 60, 65 grados si no detenemos la gran chimenea del petróleo. Aquí hay una enorme paradoja en el mismo punto donde estamos ubicados. Se tuvo que hacer en esta fecha porque si no la temperatura de esta ciudad hubiera hecho imposible la COP. Así está buena parte del mundo, pero sin embargo los intereses que hay alrededor de las enormes ganancias que salen de esa chimenea, pues tratan de ocultar la realidad, tratan de desacelerar los cambios, tratan de que el mundo no se dé cuenta que estamos al borde de un abismo que lo produce la capa más rica de la población en todo el mundo, que está consumiendo demasiado carbono y por tanto usando demasiado energía fósil a punto de que la atmósfera ya no nos va a dar para poder vivir en el planeta. El presidente fracasó 2015 la COP en Francia. Teníamos que bajar de 2 grados a 1.5. Naciones Unidas dice que ya vamos para 2.9. A ver, la senda de utilización de petróleo y carbón nos lleva hacia 3 grados centígrados. El objetivo era 1.5, detenernos en 1.5 grados de crecimiento de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra respecto a cómo era el planeta antes de la revolución industrial, es decir, de 1750. 1.5 parece poco, ¿cierto? Para cualquier ciudadano o ciudadana del mundo. Resulta que eso cambia completamente el clima y cambia completamente las posibilidades de vivir en el planeta. En el caso, por ejemplo, colombiano, 1.5 significa 3 grados de incremento en los páramos. Sobrevivirá el frailejón que capta el vapor de agua y lo vuelve agua líquida, y que es el agua que consume, por ejemplo, toda Bogotá. ¿Y qué pasa si se aumenta a 3, es decir, a 6 grados en los páramos? Puede ser una catástrofe para toda la sabana de Bogotá, para ciudades como Ibagué, como Valledupar, a ciudades como todas las de Boyacá, a la misma ciudad de Bogotá. Es decir,
el crecimiento que pareciera tenue de la temperatura en 1 u otro grado más en promedio se vuelve catastrófico para la existencia no solo humana, sino de toda Escuchábamos la vida. la conversación del presidente Gustavo Petro con los periodistas que están en Dubái cubriendo la participación de Colombia en esta COP28. Algunos anuncios importantes hizo el mandatario de los colombianos junto con la ministra Susana Muhammad de Desarrollo Sostenible. Decían, por ejemplo, relacionado con turismo y energías limpias, la necesidad del reforzamiento de la mitigación y la adaptación en el país. También el enfoque en cambiar el ciclo de deforestación, especialmente en la Amazonía colombiana. También la posibilidad de detener la depredación de la minería ilegal en el Bajo Cauca. También mencionaba el presidente Gustavo Petro la importancia de superar la negación sobre el cambio climático debido a que los efectos son palpables y ya se puede notar la afectación en el país. Por otro lado, dijo que el aumento de la temperatura en 1,5 grados podría generar afectaciones muy importantes en Colombia. Habló de los páramos, por ejemplo, del Frailejón, de algunas regiones y ciudades como la Sabana de Bogotá, habló de Ibagué, habló de Valledupar. Y la de hoy ha sido una agenda muy movida del presidente Gustavo Petro en Dubái. Hace solo algunos minutos participó como panelista en la cumbre de líderes del G77 y China. Esto dijo el mandatario Gustavo Petro en la COP28. G77, más China, que ese nombre ya nos va a producir un debate que deberíamos adelantar alrededor de este tema de la crisis climática. Y trato de explicarme. Ayer en el panel sobre reestructuración del sistema financiero mundial, hablé sobre la necesidad de comprender que en la transición a una economía descarbonizada hay asuntos que son rentables, es decir, que pueden representar una ganancia para inversores privados, y hay muchísimos, la mayor parte, que no son rentables, es decir, que no pueden representar ganancias y que por tanto no son sectores para atraer del capital privado, sino que tienen que ser acometidos por el poder público. Este hecho de la no rentabilidad de buena parte de la transición energética, de movilidad y productiva, nos hace romper un paradigma indudablemente construido desde hace unos 40 años. Y es el paradigma de que lo público apenas sí es complementario o que se desvaloriza la concepción del poder público y de algo que es fundamental dentro de lo público, y es el plan, la planificación humana. Estos términos que se habían desvalorizado en la política desde hace 30, 40 años, hoy tienen un peso fundamental. Si la transición a la economía descarbonizada fundamentalmente no es rentable, entonces la responsabilidad de esa transición recae fundamentalmente sobre los estados, sobre el poder público. Y entonces decíamos ayer cómo se financia esa transición. Si el capital privado apenas se va a mover en unas esferas no las fundamentales, ¿cómo se podrían mover los fondos públicos y de dónde podría obtenerse esos fondos públicos? Y aquí me gustaría profundizar un poco este tema, porque la aparición de nuevo de lo público para la transición hacia la economía descarbonizada implica la multilateralidad, es decir, la posibilidad cooperante entre poderes públicos del mundo.
Naciones Unidas y este evento y este mismo acto son un ejemplo de ello. No podemos abocar la solución a la crisis climática desde una sola nación, ni desde un sector apenas de la humanidad. Nos toca entre todos, y entre todos significa una fuerte colaboración entre estados para poder planificar la transición en todo el planeta. En esa multilateralidad hay un elemento que tenemos y del cual hay que sacar ventajas: el sistema financiero multilateral. El Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, etcétera, e incluso la Organización Mundial del Comercio. Y aquí entonces es la propuesta que me parece deberíamos adelantar como un debate. Si el poder público es fundamental, si tiene que haber cooperación entre estados, se tiene que financiar de manera pública una parte sustancial de la transición, entonces tenemos que dotar de mayor capacidad financiera o fiscal a los estados mismos. Hoy los estados están sobreendeudados por el COVID y por otras razones. Desde los Estados Unidos hasta las pequeñas islas del Pacífico, cada presupuesto público tiene elevados niveles de endeudamiento. Y hay un propietario de la deuda en el mundo que está aquí en este evento. Ese tema tenemos que resolverlo, porque el propietario de la deuda no va a querer que se desvalorice la deuda, pero el mundo necesita desvalorizar la deuda para poder tener el espacio financiero que capacite a los estados para hacer la transición hacia la economía descarbonizada. Esta es la contradicción que dejo sobre la mesa, porque con China tendríamos que dialogar en el seno del FMI, en el seno de la banca multilateral, cómo se reduce la deuda de los estados en todo el planeta Tierra. Sin eso no tendremos capacidad para financiar la transición. No es poniendo un sombrero de limosna a los fondos más ricos del capital como vamos a financiarla. No son 100.000 millones de dólares, como alguna vez se pretendió en la COP de París. Hoy estamos hablando en español de billones de dólares para poder acometer el reto, o en inglés de trillones. Y esa inmensa cantidad no puede salir del capital privado, porque él solo buscará donde es rentable y donde hay ganancia. Esa enorme cantidad tiene que salir de los fondos públicos, pero para que existan esos fondos públicos tenemos que desendeudarnos. Y desendeudarnos significa, hay muchos mecanismos o emisiones de derechos de giro del FMI con ese destino, o reducción del riesgo país en la mayoría de los estados del mundo, o incluso, como lo han sugerido algunos, impuestos a escala universal que tendrían que colocarse sobre el comercio mundial del carbono, es decir, sobre el petróleo, el carbono y los bienes mercancías intensivos en el consumo del carbono. Esta nueva arquitectura mundial implica entonces un acuerdo, un pacto entre países pobres, entre países de renta media y entre países ricos y China, alrededor de cómo se estructura el sistema financiero mundial de cara a financiar el gran plan Marshall de solución a la crisis climática que necesitamos. Así que nos gustaría plantear al G77 que se abra una discusión del G77 con la República Popular China alrededor de la estructuración de un nuevo sistema financiero mundial que permita superar la crisis climática en el mundo. Gracias, muy amables. Muchas gracias, presidente.
Escuchábamos la intervención, la participación del presidente Gustavo Petro como panelista en la cumbre de líderes del G77 y China. Hablaba, entre otros temas, de la importancia de que los países reduzcan la deuda para poder financiar el cambio climático. Y a propósito de este tema, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado aquí en esta mesa de trabajo. Muy buenos días. Saludo al viceministro de Turismo, Arturo Bravo. Gracias por estar con nosotros, viceministro, aquí en Avanza el Cambio. Buenos días, un gusto estar aquí en esta emisión de Avanza el Cambio, compartiendo precisamente cómo el turismo puede ser una herramienta de desarrollo sostenible para el país. Y justamente ese es el tema que vamos a abordar, pero antes queremos contarles que en Dubái el presidente Gustavo Petro y la ministra de Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, hicieron el lanzamiento, la presentación del portafolio para la acción climática y la transición socioecológica y energética justa en Colombia. Aquí se los mostramos. En esta primera parte, buscar explicar por qué Colombia necesita esta transición en el marco de la realidad del cambio climático. Es también una de sus mayores vulnerabilidades en el tiempo. Responsabilidad para nuestro país poder conservar y generar unas posibilidades de mantener esa biodiversidad. En tiempos de cambio climático y descarbonización es una gran vulnerabilidad económica, que generamos una reindustrialización. La transición productiva de Colombia implica que no la comparten y es parte y fundamentalmente de la minería energética, los combustibles fósiles. Y allí tenemos una contradicción para resolver ahora. Una sociedad y una economía descarbonizada en el caso colombiano. Colombia ha decidido no firmar más contratos de exploración petróleo, ojo, sino que queremos una nueva asociación. Encontrarán estos tres elementos en el caso del agua marina, pero si vamos un poquito hacia el sur, por el mayor puerto de Colombia, que se llama el puerto de Barranquilla, al lado del río más grande de Colombia, que se llama el río Magdalena, con los vientos offshore por la CIDH en este momento. Esta no se ve, está minúscula, pero esta es una parte de una hoja de coca. No tiene la culpa, la mata no tiene, decimos nosotros, la mata es la vegetación, no tiene la culpa. Los mamos. Vemos las imágenes de lo que fue la presentación del lanzamiento del portafolio de acción climática y la transición socioecológica y energética justa en Colombia. Hablaban el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, con las grandes apuestas del gobierno del cambio justamente para lograr una transición y reducir el impacto del cambio climático en nuestro país. El enfoque principal está en las regiones de Colombia y hay una integración muy especial de distintos ministerios para que esto sea posible, es decir, una apuesta transversal para lograr un cambio relacionado con el medio ambiente en las regiones del país. Y justamente para profundizar y seguir hablando sobre estos temas, saludo esta mañana al viceministro de Turismo, Arturo Bravo. Viceministro, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Veíamos esta apuesta del gobierno del cambio para mitigar las afectaciones que el cambio climático puede tener en nuestro país, y es justamente ahí donde su ministerio tiene una apuesta importante para lograr esa transformación en las regiones de Colombia. Así es, porque cuando estamos comprometidos con hacer esta transición socioecológica y energética justa, pues hay que buscar también alternativas y sectores para poderlo hacer que tengan una gran potencialidad para el desarrollo económico. Y ahí el turismo, pues aprovechando la diversidad ecológica que tiene nuestro país y por supuesto también cultural, se vuelve un activo importante para contribuir
paulatinamente a esa transición energética justa que estaba hablando el presidente, y por supuesto también como una alternativa de desarrollo para las regiones. Entonces ese es el propósito que tenemos. Dentro también de la estrategia de reindustrialización del país está una de las apuestas, es trabajar en este sector que tiene una potencialidad grande en el sentido que puede hacer una transformación mucho más rápida que de pronto lo que pueden hacer otros sectores, y por supuesto con un compromiso con la conservación, porque de eso se trata puntualmente este trabajo que hacemos desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de impulsar un desarrollo sostenible del turismo. Viceministro, también en su discurso el presidente de la República, Gustavo Petro, menciona de generar un turismo sostenible que sea aliado y no depredador. ¿Cómo lograr hacerlo y aplicarlo en las comunidades? Ese es un reto grande y precisamente es en lo que estamos enfocados, donde lo que se busca es que el turismo genere alternativas de desarrollo económico y por supuesto también social para las comunidades, y que parte de esa transición tiene que ver con llegar a cerrar, por ejemplo, brechas a través del desarrollo que se genera en esas regiones. Eso significa pues opciones económicas, y que, por ejemplo, haya un incentivo para la conservación de los ecosistemas, del patrimonio natural y por supuesto cultural, porque pues estos recursos que entran derivados de la visita de los viajeros, recordemos que el sector turismo es extenso, allí hay desde opciones de alojamiento, gastronomía, transporte, es una cadena de valor amplia. Entonces ese efecto multiplicador, como se llama técnicamente, o esa derrama económica que se genera en los territorios, es una de las opciones también para mejorar la calidad de vida de las poblaciones y al mismo tiempo hacer del turismo un instrumento de conservación, que eso es como lo que buscamos. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, buscamos es mantener nuestro patrimonio natural y cultural hacia el futuro, o sea, que lo podamos seguir manteniendo, y obviamente el turismo también ayuda a la conservación de esos lugares derivado de los efectos económicos que generan el territorio, pero también de tener una conciencia, porque cuando viajamos generamos una conciencia también de cuál es nuestro valor, nuestros ecosistemas. Muchas veces nosotros en Colombia, nuestra riqueza, nuestra belleza, como dice el presidente, al ser el país de la belleza, no somos tan conscientes de la diversidad que tenemos, y creo que el turismo ayuda también a entender que tenemos un capital valioso, un capital natural valioso, particularmente hablando de la biodiversidad. Pero también es un activo estratégico que tenemos que proteger, que valorar. O sea, uno no puede promover ni sin lo que no conoce, ¿no? Entonces tenemos que ser también mucho más conscientes de estos valores que tenemos, conservarlos, y por supuesto para conservar se requieren recursos, y ahí es donde el turismo puede entrar como una opción para esa transición socioecológica que habla el presidente. Bueno, viceministro, me gusta mucho viajar a casi todas las regiones del país. He estado, y hace muy poco estuve en La Guajira, uno de los hoteles más caros, más bonitos y costosos. Pero está uno en ese sitio y ve agua por todo lado, para bañarse, para tomar, para hacer cantidad de cosas, agua dulce. Pero paradójicamente lo llevan a uno a visitar las comunidades ahí a 2 minutos, 3 minutos, y la gente no tiene agua. También sucede en la Macarena, en el Meta. Pues muchas regiones, Granada, Mesetas, también estuvimos. Y el turismo pues deja mucho que desear, las vías no son muy buenas, los dueños de algunos de esos sitios turísticos están, decía alguien, en la inmunda, porque cobran muy poquito y son unas bellezas, unas maravillas las que uno puede disfrutar, pero no está muy bien. Ahora veo que hay unos proyectos muy buenos en que se tiene en cuenta a las comunidades. ¿Cómo es esto? Sí, allí pues el reto grande que tenemos cuando pues el turismo es un factor para contribuir a la transición energética es precisamente como gobierno nacional, para que avance el cambio, trabajar juntos con los distintos sectores. Sí, allí tenemos que trabajar con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Ambiente, por eso vemos aquí articulados, allá estaba nuestro jefe, el ministro Umaña, precisamente porque tenemos que articular esas estrategias para mejorar las condiciones, no solamente de infraestructura, sino también de calidad
de los servicios. Por eso desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hemos lanzado un programa que se llama Empretur, y aprovecho la ocasión para invitar a las comunidades y a las organizaciones de base y por supuesto a los prestadores de servicios turísticos que quieran mejorar aspectos relacionados, por ejemplo, a dotación, capital de trabajo, asistencia técnica, a que se postulen a esta convocatoria que tenemos en nuestro ministerio para acceder a estos servicios y recursos. Esta es una convocatoria que está hasta el 30 de enero de 2024. Yo sé que ahora entramos en modo fiestas y modo turismo, pero es importante que las comunidades... Modo consumo también, hay que ser responsables. Claro, sí, pero entonces invito por esas comunidades, por ejemplo, que quieran mejorar ese tipo de condiciones, a que se vinculen a estas estrategias, y por supuesto en general estamos también llegando pues de una forma articulada de gobierno nacional para mejorar paulatinamente esta situación. Además porque también muchas de esas regiones que usted menciona pues han tenido una brecha de exclusión enorme durante años, entonces es un camino largo, pero por ejemplo eso, en lo que usted mencionaba, en La Guajira particularmente, una de las opciones que ha visto la comunidad guayú, por ejemplo, y las comunidades también, por ejemplo, al sur de La Guajira, que también La Guajira no es solamente desierto, la gente a veces piensa esto, pero están las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde allí el turismo se está convirtiendo una opción, por ejemplo, frente a la industria minero-energética que hay allí en la región. Y en Mesetas, por ejemplo, es un territorio de paz, es un territorio que viene haciendo todo un proceso de construcción de paz, de trabajar, de reconciliación, y han encontrado ellos, los firmantes de la paz, inclusive las víctimas y todos los actores que han estado allí ahora construyendo paz, han encontrado que el turismo puede ser una forma de desarrollo económico y de construcción de su proyecto de vida. Entonces, y por supuesto de la protección de los ecosistemas. Por ejemplo, esta zona está muy cercana a la parte de ese cinturón de deforestación que es hacia el sur, precisamente hacia la Macarena. Entonces, hay un trabajo importante que hacer y donde el turismo puede contribuir. Vea, doctor Bravo, que usted ahorita mencionó esa estrategia nacional de Empretur y yo directamente me fui a esas playas bellas de Tumaco. Allá ustedes están realizando una labor muy importante porque se han propuesto no solo ubicar a la Perla del Pacífico como un destino turístico, sino que también la están ayudando con planes de trabajo, incentivos, estímulos, y qué importante ha sido para el gobierno del cambio dinamizar la economía popular que tiene una estrecha relación con el turismo. Cuéntenos usted, profundicemos un poco más cómo se puede aplicar a esta convocatoria, qué hay que hacer, cómo los van a ayudar, cuáles son todas esas bondades que contempla esta estrategia nacional. Bueno, Empretur lo que busca precisamente es dejar de que el gobierno asigna, sino es la comunidad la que propone. Por eso es una convocatoria y es un nuevo programa que diseñamos en el gobierno del cambio desde el ministerio, donde tenemos para el Pacífico puntualmente, por eso lanzamos hace unos días desde Tumaco esta estrategia, una convocatoria diferencial especial para el litoral pacífico, para los municipios del litoral y el departamento del Chocó, porque somos conscientes también que allí para mejorar el turismo pues hay que dar un enfoque diferencial. Entonces tenemos alrededor de 19.000 millones de pesos orientados en esta convocatoria, donde pues lo que buscamos precisamente es o convocar a esas organizaciones de base, porque lo que estamos priorizando acá es el turismo comunitario, que es lo que se da en estos espacios naturales y culturales. Entonces allí organizaciones de base, grupos étnicos, indígenas, afro, que estén desarrollando turismo, y prestadores de servicio, porque también hay muchos, muchos vinculados también a la economía popular, porque recuerden que el turismo también tiene que ver esto con las cocineras, por ejemplo la gastronomía deliciosa de Tumaco, los carperos, las personas que están también en las playas, bueno, todo esto hace parte de la actividad turística. Por ejemplo, es la ruta del biche que uno puede ver recientemente, lo vimos en Buenaventura cuando llegó el crucero, pero Tumaco también lo tiene. Entonces allá el avistamiento de ballenas, el avistamiento de ballenas, de aves, por ejemplo, en el mismo Tumaco se han identificado solamente allí 40 especies de aves endémicas. Entonces esta belleza que tenemos desde nuestro patrimonio natural, y por supuesto la cultura, porque también es importante cómo en Colombia se mezcla eso, a veces que no creo que somos muy conscientes de esto, y por ejemplo en el Pacífico
desde el gobierno del cambio tenemos un plan específico para el Pacífico en materia de turismo y por eso tenemos una convocatoria puntual que es la que se concreta con esta iniciativa de Empretur. Entonces estamos pues muy orientados a hacer un enfoque sostenible y diferencial del turismo, sobre todo para esta región. Y la invitación pues a consultar nuestras páginas de www. Sí, en claro. Convocatorias turismo mincit.gov.co, para que allí ahorita ponemos el enlace bien para que lo podamos presentar, y allí está la disposición y todos los términos también porque aplican condiciones, como se dice, para que puedan precisamente estar allí y participar de esta iniciativa que nos demuestra también cómo avanza el cambio en el Pacífico. Buenos días, viceministro, ¿cómo está? Hola, buenos días. Viceministro, mire, le voy a contar una historia que me pasó el año pasado. El año pasado, invitado por la ONU, fuimos a visitar al ETCR Miravalle en la región del Caquetá. El ETCR es donde están agrupados los exguerrilleros de las FARC que le apostaron a la paz. Y me encontré que ellos tienen una vaina muy bonita que es hacer rafting en el río Pato, a través de una empresa que se llama Caguán Expedition. Van extranjeros y ese tipo de cosas, pero noté, es maravilloso, es muy bonito, eso haga de cuenta Jurassic Park, pero eso no lo conocía como nadie. Pero detecté que la región de San Vicente del Caguán tenía un estigma grande dentro de una población, de una zona peligrosa, de una zona, obviamente la califican como guerrillera. ¿Cómo quitarle ese miedo a las personas para que vayan a visitar a estos lugares que fueron golpeados por una guerra durante tanto tiempo, y generar confianza para que proyectos de exguerrilleros como este del río Pato sean más fructíferos, teniendo en cuenta que los guerrilleros son las personas que conocen mejor el territorio, conocen la laguna, los sitios hermosos que incluso ellos protegieron? Entonces, ¿cómo incentivar eso? A que la gente, primero, que le pierda el miedo, y segundo, a vincular más a los firmantes del acuerdo de paz. Definitivamente, para que haya turismo tiene que haber seguridad, y en eso pues también parte de la estrategia que tiene el gobierno nacional es consolidar los principales destinos turísticos para que sean seguros, y esa es una apuesta que se viene trabajando también con los mandatarios locales, con las entidades territoriales, y allí pues es un trabajo de articulación entre la nación y la región. Particularmente en este tema, como usted mismo lo decía, la biodiversidad de estos lugares, que es precisamente lo que hoy nos hace recordar el presidente de esa potencialidad que tenemos. Estos lugares de Colombia son las joyas escondidas de nuestro país. Esa Colombia profunda es donde están esos ecosistemas más estratégicos. Por supuesto, hay que protegerlos y hay que hacer formas sostenibles de desarrollo. Todo eso allí, el turismo puede ser una de las opciones puntuales. El reto es precisamente la conectividad y que los colombianos busquemos más, como lo mencionaba ahora nuestro compañero allí. Y en eso estamos trabajando. El Plan Nacional de Desarrollo tiene una estrategia que se llama Territorios Turísticos de Paz, en la cual estamos invirtiendo pues unos recursos. La primera fase es alrededor de 8.000 millones de pesos, que pues suena un poco escaso para todo lo que hay que hacer, pero es una estrategia desde turismo con la cual trabajamos 4 temas fundamentales. El primero es un tema de gobernanza en esos territorios, porque ahí hay que precisamente mejorar ciertas condiciones con las autoridades locales, pero también con los firmantes de la paz, con todas esas estrategias de allí puntuales, específicas, para que el turismo se desarrolle mucho más. La segunda tiene que ver con un tema de construcción de memoria histórica, porque es que uno no puede volver a revictimizar. O sea, cuando se hace turismo en estas regiones no se puede volver a
a vivir un proceso, a recordar las cosas que pasaron. Por supuesto hay que recordarlas, pero con un enfoque constructivo y con otra narrativa, porque no se trata de vender un destino con esta imagen, o sea, hay que verlo de una manera positiva. Y por supuesto, sin olvidar lo que pasó, pero con una perspectiva diferente. El tercer tema tiene que ver con el emprendimiento. Muchos de estos aspectos allí tienen que ver con cómo organizar, por ejemplo, estas comunidades para una mejor prestación de los servicios turísticos, cómo enseñarles el tema que hablamos ahora de la capacitación, de la formación, que es fundamental. Y el cuarto punto tiene que ver con la promoción con sentido, que es lo que estábamos hablando del compañero, de cómo generar mayor confianza, de que los colombianos vayan. Y para eso hemos desarrollado un sello que se llama Territorios Turísticos de Paz, que acá lo tengo por acá, no sé si se ve en pantalla nuestro sello que precisamente en próximos días ya los prestadores de servicios turísticos que le están apuntando a la construcción de paz vamos a hacer el uso de esta marca, o sea, esta es una marca del ministerio y la cedemos pues digamos a los prestadores de servicios para que ellos, esa es una estrategia de promoción, o sea, vamos a tener una promoción diferenciada para estos territorios de paz, invitando a las personas a que pues se sumen a este proyecto. Aquí, por ejemplo, es que el turismo tiene muchas formas. Vender no estos solamente destinos, viceministros, sin claro, estigmatizar, sino como los nuevos territorios de paz en los cuales se ha venido trabajando. Pero ustedes en los diferentes recorridos que generan por el territorio nacional, ustedes se han encontrado con qué historia le ha llegado al corazón de decir, bueno, con esto se está realmente transformando la sociedad y se está construyendo un mejor país y definitivamente se está evidenciando lo que sucede en el gobierno del cambio. Así es, hay muchas historias, particularmente, pues la de Mesetas particularmente es bien bonita, pero esta también del Cañón del Río Pato es impresionante porque por ejemplo, empresa de Caguán Expeditions, eran firmantes de la paz, o sea, eran victimarios y se unieron a ambos. Lo mismo pasa en Mesetas para generar toda una propuesta de valor diferente en torno al turismo. Entonces hay unos procesos de reconciliación, de memoria, y al mismo tiempo los productos, por ejemplo, que vienen de esa región son los que van a tener, por ejemplo, este sello de paz, porque no solamente se hace turismo yendo allá, sino también uno, por ejemplo, comprando los productos, los servicios que vienen de esa región. En estos días vamos a tener el lanzamiento de este sello, como les decía, el uso de estos sellos. Aquí ya hay restaurantes, bares, hoteles que están primero contratando víctimas, trabajando con firmantes de la paz, comprando bienes y servicios de esas regiones. Entonces, por ejemplo, el palmito del Putumayo, el chontaduro del Pacífico, todos esos productos que vienen de allí, también esa es una forma de construir paz, o sea, también que podemos hacer, y eso es parte de los beneficios económicos. Entonces, estas historias, por ejemplo, de prestadores de servicios turísticos que vinculan a las víctimas, que hacen procesos de resocialización, o sea, hay unas historias bellísimas que son precisamente demostrar cómo está avanzando el cambio, porque el cambio no solamente es un discurso, sino es que el cambio empieza por cada uno de nosotros y todos tenemos un compromiso allí que hacer. Y creo que el sector turismo sabe que pues la paz tiene que ser uno de los objetivos, porque para poder incrementar nuestro desarrollo económico y llegar más turistas, pues tenemos que construir la paz, y eso sí, el sector turismo está absolutamente comprendido y, digamos, comprometido más bien con ese objetivo. Viceministro, ya lo decía usted, este es un país muy diverso donde hay planes y lugares para visitar para todos los gustos. Me gustaría preguntarle cuáles son esos lugares en este momento y qué tipo de turismo está siendo priorizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo justamente para salvaguardar o mitigar los efectos que ha tenido el turismo poco sostenible en estas zonas. ¿Dónde está el foco actualmente del ministerio? Bueno, pues precisamente como Colombia es tan diversa y como tenemos que llegar a todas las regiones, nosotros tenemos una priorización específica en 306 municipios. Hemos identificado de todos los municipios de Colombia cuántos tienen vocación turística, y son alrededor de 306 municipios en los cuales hemos visto que pues hay una potencialidad. Por ejemplo, los territorios turísticos de paz, de los 170 territorios que están como municipios PEDET, 80 tienen vocación turística. Entonces ahí esos son como nuestro enfoque y están pues por todo el país. A nivel internacional hemos organizado, hemos dividido a Colombia en 6 regiones turísticas, pues que son un poco las tradicionales: la región del Caribe, el insular, el Pacífico,
los Andes orientales, bueno, en fin, y ahí hay pues unas apuestas de valor en torno a 13 experiencias que son como las que nos diferencian de los demás países, por ejemplo, temas del café, los ecosistemas únicos, la ruta de Macondo, porque aquí también, entre otros, ¿no? Pues son varios, pero por ejemplo esta ruta de los ecosistemas únicos, ahora hablábamos acá de los páramos, por ejemplo. Los páramos, ese es un ecosistema que es único de Colombia casi, realmente solamente muy pocos países en el mundo tienen ecosistemas de páramos. También tenemos glaciares andinos, y ahí por ejemplo hicimos un proyecto hablando otra vez del tema de cambio climático, de cómo sabemos que a futuro estos ecosistemas están amenazados, tanto los glaciares andinos de los nevados, por ejemplo, como los corales, y hay que pensar ya desde ya cómo adaptarnos al cambio climático. Entonces, en esas regiones hay unos retos, por ejemplo, nuestras hermosas playas coralinas, pues tienen también unos retos enormes de conservación hacia el futuro, y entonces ahí el turismo tiene que empezar a contribuir. Entonces, sí tenemos una priorización donde está llegando nuestra estrategia, y esos son los lugares, obviamente ligado también a los destinos tradicionales que son los que nos van a atraer esos flujos de turistas, porque el presidente nos ha puesto una meta fuerte de llegar a 7.5 millones de turistas en el año 2026, la cual pues vamos bien. Esperamos que este año sea el año récord de llegadas de turismo en la historia, y eso pues se hace también trabajando desde la mano de esas comunidades y esos destinos, y sobre todo los empresarios que son los que hacen posible que el cambio se consolida. Usted habla y la mente a uno le viaja a esos lugares exóticos que tiene nuestro país, y es que ratificamos con el gobierno del cambio que es el país de la belleza. Cuando usted hacía alusión a esas joyas escondidas, a la Colombia profunda, me imaginé inmediatamente Buenaventura. Quiero ir al Pacífico colombiano. Vimos una noticia espectacular, cautivadora, y fue la llegada de ese crucero con 400 pasajeros alemanes. Pero imagínense ustedes, compañeros de la mesa, esas platoneras ofreciendo la riqueza gastronómica que tiene este hermoso territorio, recibiéndolos también con la marimba, con todo esto que caracteriza, por supuesto, a Buenaventura. Cuéntenos ustedes qué están haciendo para potencializar a destinos como este, que no son tan tradicionales para viajar, para conocer. Sí, es toda una estrategia de generación de confianza, como decía ahora el compañero, porque por ejemplo para el tema de los cruceros hay que hacer unas negociaciones, por ejemplo con las navieras, mostrar que somos un destino que aparte de la belleza que tenemos también una calidad y unas condiciones para que estas navieras y sus viajeros se sientan seguros. Entonces esto por ejemplo es un hecho histórico que por primera vez pues digamos llega a Buenaventura este crucero. Entonces eso también uno ve como el turismo por ejemplo genera un efecto dinamizador en las industrias culturales, lo que estamos hablando, en la gastronomía, en la música. Allí cuando llegaron los viajeros de esta naviera Hamburg, tuvieron la oportunidad, por ejemplo, ir a San Cipriano, también que es una reserva maravillosa. Lindísimo. Entonces, todos esos aspectos son bien importantes de promover nuestro país con nuestra campaña del País de la Belleza. Quedamos aquí antojados, definitivamente. Le solicitamos un segundo espacio para seguir hablando de la belleza de nuestro país, tantos lugares por visitar, y además la apuesta del gobierno del cambio justamente para proteger la diversidad del turismo y la sostenibilidad de nuestro país. Gracias por habernos acompañado. El tiempo ya nos apremia. Gracias por haber estado aquí en Avanza el Cambio. No, muchas gracias a ustedes por hacer posible que el turismo también es una forma de avanzar hacia el cambio. Matador, usted ha estado avanzando a lo largo de este programa con la caricatura. Cuéntenos qué tiene ya llegando al final aquí. Ya son las 8:58 de la mañana en Avanza el Cambio. Adelante. Bueno, como yo soy un garabateador compulsivo, yo pongo cuidado, yo me concentro con las cosas haciendo las caricaturas. Entonces, bueno, ahí está la caricatura de la ministra, y la otra caricatura es de nuestro primer invitado, que habló muy bien. Entonces yo voy poniendo cuidado, yo voy escuchando, y para afirmar más lo que está diciendo, yo voy haciendo la caricatura. Es decir, ese es Manuel Guzmán. No me den papaya, no me den papaya, ya les digo. Qué peligro. Matador, muchísimas gracias. Ahí veían ustedes entonces la caricatura. Algunos mensajes tenemos a través de las redes sociales.
Linda, ¿qué nos están escribiendo antes de irnos de aquí de Avanza el Cambio? Bueno, como lo mencionamos anteriormente, Petro líder mundial es el hashtag que tenemos en las redes sociales. Importante que todos ustedes hayan sido partícipes de lo que fue esa importante actividad a través de las redes sociales, donde recibimos sus comentarios desde distintas partes del país. Ahí está Elizabeth Restrepo, gracias por ser la voz de los que no tienen voz. Maite Cole desde Cape Coral, qué maravilla poder escuchar buenas noticias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este que fue el Avanza el Cambio, el programa informativo de la Presidencia de la República. Así llegamos al final. Gracias a todos por habernos acompañado. Matador desde Pereira, chao, chao. Feliz día y Chao, siga chao. conectado con nosotros. Chao, chao. Chao. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.